Bienvenidos, hoy vamos a estudiar el uso de las razones trigonométricas. Las razones trigonométricas se aplican en los triángulos rectángulos, es decir, aquellos que tienen un ángulo de 90 grados. Recordemos los elementos de este triángulo. Estos triángulos tienen una hipotenusa y dos catetos. Las razones trigonométricas principalmente son tres y consiste en hacer divisiones en las medidas de estos lados. La primera se llama seno y consiste en dividir el cateto opuesto entre la hipotenusa. La segunda se llama coseno, que es cateto adyacente entre hipotenusa. Y la última se llama tangente, que es cateto opuesto entre cateto adyacente. Para saber cuál es el cateto opuesto y el cateto adyacente, vas a usar como referencia o como guía uno de los dos ángulos que tenemos aquí. Ejemplo, supongamos que uso como referencia este ángulo de aquí arriba. Entonces, el cateto que está más cerca de dicho ángulo se llama adyacente. Y el cateto que está más lejos de él se llama opuesto. Ahora, si yo utilizara mi otro ángulo como referencia, es decir, el de aquí abajo, entonces este sería mi cateto adyacente y este sería el cateto opuesto. Es muy importante que aprendas a identificar cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente, dependiendo del ángulo que estés utilizando. Estas razones trigonométricas se van a utilizar para encontrar las medidas de la hipotenusa o de uno de los catetos. Para ello es importante saber cómo calcularlas usando la calculadora. En la calculadora vas a tener estas teclas de acá, sen, cos y tan, que es la manera de abreviar las razones trigonométricas seno, coseno y tangente. En este triángulo se conoce que este ángulo es 57 grados y este otro ángulo es 33 grados. Para calcular las razones trigonométricas lo vamos a escribir de la siguiente manera. Sen 57. Empecemos con las de aquí arriba. Y aquí es momento de usar la calculadora. El resultado es 0.8386. Yo normalmente utilizo 4 decimales, pero esto dependerá de cuántos decimales te pida tu profesor. Ahora calculemos el coseno. El resultado es 0.5446. Y por último, la tangente. $1.5398. Con un procedimiento similar calculamos la del ángulo de 33. Seno de 33 0.5446. Coseno de 33 y así sucesivamente. En este caso no es necesario calcularlos todos, solamente lo expliqué para que sepas cómo usar la calculadora. Continuemos. Las razones trigonométricas se van a utilizar para encontrar las medidas faltantes de un triángulo rectángulo. Ejemplo, aquí tengo la medida de un cateto que es 8 centímetros y tengo la medida de un ángulo. Por lo tanto, me hace falta la medida de la hipotenusa y la medida de uno de los catetos. Lo primero que hay que hacer es identificar mis catetos opuesto y adyacente.
Como me están dando un ángulo, voy a usar ese ángulo como referencia. Así que este cateto de aquí es mi cateto adyacente. Voy a escribir CA para abreviar. Cateto adyacente. Recuerda que el adyacente es el que está junto al ángulo. Por lo tanto, este de aquí va a ser mi cateto opuesto. Recordemos las fórmulas, las tengo aquí arribita para tenerlas fácilmente. Seno es cateto opuesto entre hipotenusa, coseno, cateto adyacente entre hipotenusa y tangente, cateto opuesto entre cateto adyacente. Vamos a escoger una medida para calcular primero. Calculemos el cateto opuesto. Para ello, tengo que escoger una razón trigonométrica que tenga al que estoy buscando y a la medida que sí conozco. Es decir, una de estas tres que tenga al cateto opuesto y al cateto adyacente. Es la tangente. Y lo voy a escribir de la siguiente manera. Tangente, abro paréntesis, pongo la medida de mi ángulo que usé como referencia, 49. Es igual a cateto opuesto, que no conozco su medida, entre cateto adyacente, que sí la conozco, que es 8. Ahora voy a usar mi calculadora para calcular tangente de 49. Que me da 1.1503. Es igual a cateto opuesto entre 8. Lo único que hice fue cambiar este valor, tan 49, por el resultado que me da la calculadora. Todo lo demás se quedó igualito. Y ahora vamos a hacer un despeje. Para que cateto opuesto quede solito, tengo que quitar al 8. Que el 8 está dividiendo, así que va a pasar al otro lado, multiplicando. Voy a escribir el procedimiento. 8 por 1.1503 es igual a cateto opuesto. Vamos a multiplicarlo. 8 por 1.1503 es igual a 9.20. 9.20 es igual a cateto opuesto. De esta manera ya encontré la medida de mi cateto opuesto, que es 9.20. Voy a cambiarlo. 9.20. Ahora vamos a encontrar la medida de la hipotenusa. Para ello tengo que buscar una razón trigonométrica que tenga al que estoy buscando y a la medida que conozco. Yo te recomiendo que utilices siempre la medida que te dan para evitar confusiones. Entonces, tengo que escoger una razón trigonométrica que tenga a la hipotenusa y al cateto adyacente. En este caso sería el coseno. Y vamos a escribirlo de esta manera. Coseno, abro paréntesis, pongo mi ángulo, es igual a cateto adyacente, que sí conozco, es 8 entre hipotenusa, que no conozco. Utilizamos la calculadora para buscar el coseno de 49. Que me da 0.6560. Es igual a 8 entre hipotenusa. Y ahora vamos a despejar. Hipotenusa está dividiendo, va a pasar multiplicando. Hipotenusa por 0.6560 es igual a 8. Hipotenusa tiene que quedar solito, así que tengo que quitar a 0.6560, que está multiplicando. Va a pasar al otro lado, dividiendo. Voy a continuar de este lado, me va a quedar así. Hipotenusa es igual a 8 entre
0.6560. Y ahora, hipotenusa es igual, esto lo puedo resolver en mi calculadora. 8 entre 0.6560 es igual a 12.19. Por lo tanto, la hipotenusa mide 12.19. Y ya está, ya tengo todas las medidas de mi triángulo rectángulo. Para comprobarlas es muy sencillo, la hipotenusa tiene que ser el lado más grande, así que si es más grande que 9.20 y si es más grande que 8, podemos confiar en que el resultado es correcto. Solamente me faltaría la medida de este ángulo de aquí. Por si acaso te lo piden, recuerda que los ángulos deben sumar 180 grados. Así que 180 menos 90 menos 49 nos da un total de 41. Y de esta manera ya encontré todas las medidas de este triángulo rectángulo. Espero que este video te haya sido de utilidad. Si es así, por favor compártelo con tus amigos. Nos vemos hasta la próxima.